¿Qué tal? Soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Ponzano Romano, Italia. Hoy es miércoles 18 de marzo del 2020 y estamos ya en la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. El mundo nos dice hoy que debemos ser revolucionarios, no seguir el sistema, emanciparnos de toda ley, ser radicalmente libres, sin obedecer a nadie, sino que solo a nuestro propio yo, deseos, mociones internas, y que nadie nos tiene que decir qué cosa debemos hacer. Esta forma de pensar es claramente una necedad, porque es como decir que de ahora en adelante, para ser libres y guiarnos por nuestros deseos internos, no nos sometemos más a la ley de la gravedad. Quien concibe una tal idea pensará que en un acto de radical libertad se puede tirar por la ventana sin sufrir las consecuencias de tamaña idiotez. Lo único que aquí se comprueba son los daños irreparables que significa vivir según una tal y necia ideología. Desafortunadamente, algunos católicos, influenciados por este mismo tipo de pensamiento, crean una dialéctica, es decir, un contraste entre dos realidades que no son realmente opuestas. Se nos dice que hoy en día los cristianos deben ser más libres, no deben ser como los de antes, que eran rígidos, formalistas, solo seguían la ley, los preceptos, etc. Nos adoctrinan diciendo que los católicos modernos deben seguir el espíritu y no la ley, sin decirnos a qué espíritu se refieren. Quienes así piensan, buscan y crean un conflicto entre la libertad en el obrar y en tomar nuestras propias decisiones y la obediencia a la ley y la palabra de Dios. Los que hablan de los cristianos del deber tienen, por una parte, una idea más bien puritana de nuestra santa religión católica, como si fuera la herejía del protestantismo victoriano, racionalista de la Inglaterra de Enrique VIII o la Alemania de Lutero. Y por otra parte, tratan de justificarse, es decir, que para ellos ojalá no existiera la ley y los mandamientos divinos para hacer lo que les da la gana sin padecer las consecuencias eternas. El catolicismo, muy por el contrario, afirma que se deben observar los mandamientos del Señor y al mismo tiempo que se puede ser plenamente libre, porque los católicos se encomiendan a la gracia y se dejan guiar por el Espíritu Santo, que anima armónicamente las dos dimensiones de la vida humana y la lleva a la plenitud, a la santidad. Por eso, el Maestro Bueno nos dice hoy en el Evangelio: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, plenitud. El mismo Señor, nuevo Moisés que guía a su pueblo no a una nueva tierra en esta vida, sino a la patria que durará eternamente, les dice a sus discípulos: quien cumpla la ley y la enseñe, será grande en el reino de los cielos. Es decir, que la libertad cristiana y la obediencia a la ley son una realidad armónica, posible, y que dan muchos frutos aquí en la tierra, pero especialmente en el cielo, para quien la vive con fe y humildad.
Por eso afirma San Cipriano que los preceptos evangélicos no son sino enseñanzas divinas, fundamentos para edificar la esperanza, medios para consolidar la fe, alimento para inflamar el corazón, guía para indicar el camino, amparo para obtener la salvación. Ellos, instruyendo las mentes dóciles de los creyentes en la tierra, los conducen a la vida eterna. La sublime oración que recitamos en el primer salmo de la misa de este día habla de lo que la obediencia a la ley en el espíritu produce en el alma fiel. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que se complace en la ley de Yahvé, que medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto a su tiempo, jamás se marchita su follaje. Todo lo que hace le sale bien. Por lo tanto, la obediencia a la ley de Dios hace fecunda la vida del creyente, le permite descubrir aquello que los oídos y los ojos de San Pedro percibieron en el Verbo encarnado, y que expresó hermosamente diciendo: tus palabras, Señor, son espíritu y vida, tú tienes palabras de vida eterna. En conclusión, decimos que el cumplimiento de la ley de Dios es una cuestión en donde se define y se manifiesta la sinceridad del amor. Este fue el criterio que fijó Jesús aquella noche en la que nos demostró su obediencia al Padre, su amor por nosotros hasta el derramamiento de la última gota de su sangre, cuando dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por eso hay que escapar de toda dialéctica, contraposición entre la libertad y la obediencia a la ley y la palabra de Dios. Debemos pedir la gracia de ser lo más obedientes posibles, ya que eso distinguió a Cristo, quien fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios los bendiga mucho.